Nadie quiere ver la basura, nadie quiere oler la basura, nadie quiere tocar la basura. Y por eso buscamos alejarla. En economía es mejor tener zonas urbanas habitables para las personas a tener un relleno. Entre más viejo un lixiviado, presenta una mayor concentración de metales pesados y esto puede afectar directamente al suelo o, en el caso de la agricultura, afectar directamente al crecimiento de las plantas. Sí, nos lo han repetido durante años y lo tenemos claro. Hay que poner la basura en su lugar. ¿Pero sí sabemos cuál es su lugar? Para la mayoría de nosotros su lugar es el bote de la basura. Es decir, ese tambo de color oscuro, de preferencia negro para que no llame mucho la atención, que escondemos lo más posible de la vista de todos, incluso de la nuestra. La basura no le gusta a nadie. Usamos las bolsas negras para depositar la basura porque no queremos ver lo que está ahí, lo que estamos desperdiciando. Los residuos siempre terminan siendo un problema que cuando se los llevan de nuestra casa ya no es nuestro, ¿no? Así pasa con el agua. Uno va al baño, le baja y adiós, yo ya no lo veo, para mí ya no es un problema. ¿Dónde termine? ¿Quién sabe? Esa empatía de hacia dónde mandamos nuestros residuos es lo que nos tiene en esta crisis ambiental actual. Nada más cierto. Cuando pensamos o imaginamos que algo ya no sirve, decidimos que eso es basura y lo alejamos. Pero eso que de inmediato nos repugna, que queremos tener lejos y apartamos de nuestra vista, ¿es realmente basura? ¿Sabemos lo que es basura? Porque nuestra concepción de basura ha ido cambiando al paso de los siglos. ¿Qué es hoy en día la basura? Habrá que diferenciar entre lo que es un residuo y lo que es basura. Un residuo es producto de una actividad de consumo, un material que sale sobrando. Sin embargo, ese residuo se podría ocupar en otras actividades o tener otras funciones. Cuando decidimos depositarlo junto con otros materiales y mezclarlo, se convierte en basura. Nos costó trabajo, pero parece ser que por fin entendimos que en la basura existen dos grandes categorías de materiales, los orgánicos y los inorgánicos, y la diferencia solo estriba en su contenido de carbono. Hay materiales inorgánicos que tienen la posibilidad de aprovecharse, o en otros términos, que pueden valorizarse, es decir, adquirir valor para el consumo de nueva cuenta, como serían el PET, el cartón, la hojalata, el aluminio, mientras que hay otros materiales dentro de la categoría de inorgánicos para los cuales todavía estamos incapacitados tecnológicamente para aprovecharlos. Ese sería el caso de las baterías de litio. La otra fracción importante, que llega al 40% del volumen total de nuestros desechos, es la fracción orgánica. Son residuos principalmente de comida, de vegetales, de frutas que podrían costearse o podrían reintegrarse naturalmente para nutrir la tierra. Hay otros residuos, por ejemplo los residuos voluminosos o de manejo especial como los refrigeradores, las salas, los colchones. En la Ciudad de México estamos generando un promedio de 1.4 kilos de basura por día por habitante, sin importar que se trate de un bebé, una niña o un adulto mayor. Lo que da un total de 13,000 toneladas diarias, suficientes para construir 25 pirámides, como la del Sol de Teotihuacán, o para rellenar hasta los topes 33 estadios azteca tan solo en un año. Más lo que se acumule esta semana. Es una consecuencia directa de un modelo económico que predomina hoy en día, que es el modelo de economía lineal. Este modelo se divide en tres grandes fases. Una primera fase de extracción de los recursos naturales, de las materias primas, para que a través de procesos productivos se generen mercancías que sean lanzadas al mercado. En el mercado de consumo adquirimos productos que ya por diseño
tienen materiales que van a ser desechados. Esta es la llamada basura por diseño. Los empaques, los envases y los embalajes tienen una función logística para asegurar que la mercancía llegue con bien al consumidor. Sin embargo, en los últimos años se ha mostrado una tendencia excesiva por estos empaques y embalajes, cartón, plástico y otros materiales llamativos que son ocupados solamente para incentivar el adquirir más mercancías de las que se requieren. No nos damos cuenta, pero en los anaqueles del súper, en todos los puntos de venta, incluso en los dispensadores de papas y chicharrones de la tiendita de la esquina, hay una lucha feroz por llamar la atención. Mientras tanto, vamos adquiriendo productos sin saber que en realidad el 30% de lo que gastamos en bienes de consumo es para comprar basura que viene en forma de empaque. La basura proviene de este modelo de economía lineal que lleva desde la cuna hasta la tumba los materiales, siendo la cuna donde se producen las fuentes de suministro y la tumba estos rellenos sanitarios donde son depositados los residuos permanentemente sin poder ser utilizados. Y es que la mecánica que practicamos en la casa, esa de alejar la basura de nuestro alrededor, es la misma que llevamos a cabo en la Ciudad de México, que exporta sus desechos a otras entidades, al Estado de México, al Estado de Morelos, a sitios de disposición final alejados de la vista de los chilangos. Estos lugares son a los que comúnmente llamamos basureros. Uno de los principales problemas que puede causar esta infraestructura es molestia a la sociedad en general, debido a posibles malos olores o un maltrato que se les dé a la basura y sea visible y sea molesto para los vecinos que viven en las localidades. Otro de los problemas es que puede causar en algunos puntos congestiones de viales, como más tráfico, por ejemplo. Y si no se lleva un adecuado trato de estos residuos, pueden generar problemas ambientales como generación de lixiviados o esparción de los mismos residuos por causa del viento u otros efectos. Pero más allá de las obvias razones estéticas y de confort, para que los basureros se hallen fuera de la ciudad, existen otras de carácter geológico y económico. Morfológicamente, la Ciudad de México se localiza en una cuenca endorreica rodeada por 3 sierras. En el valle de Ciudad de México, donde se concentra la mayor mancha urbana, tenemos depósitos lacustres y en las partes altas tenemos depósitos vulcanos sedimentarios y rocas ígneas. Entonces, esta distribución genera que tengamos pendientes a las orillas de la ciudad que no pueden ser utilizadas de la mejor manera para construcciones. En este caso, tal vez un sitio de disposición final. En economía es mejor tener edificios para departamentos que tener un relleno sanitario. Por muchas situaciones, no solamente geológicas, es mejor desplazar los sitios de disposición final fuera de la ciudad. De acuerdo. Solo que hay una cuestión. Hay que llevar nuestra basura hasta allá. Una vez que se concluye la etapa de consumo, requerimos un bote de basura y esperar a que un recolector, ya sea público o privado, pase por estos residuos, y estos recolectores que pasan casa por casa van consolidando los residuos de los diferentes domicilios hasta que llegan a una zona de transferencia donde vamos a pasar a vehículos de mayor capacidad. Actualmente se tienen 12 zonas de transferencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las cuales son necesarias para poder pasar la basura a camiones, ya clasificándola, separando aquellos residuos que son aprovechables de aquellos que no lo son, y de esta manera poder llevarla a los sitios de disposición final, que en este caso se encuentran en la periferia de la Ciudad de México, siendo estos 6 sitios, ubicados en Ixtapaluca, Chicolhuapan, Naucalpan, Cuautla, Morelos y Cuautitlán Izcalli, respectivamente. Son alrededor de 2.500 vehículos que se encargan de mover la basura desde las fuentes de generación hasta los puntos de valorización o de disposición final. Sin embargo, una gestión inadecuada de la basura,
que tiene a miles de camiones recorriendo miles de kilómetros diariamente a lo largo de la ciudad, por rutas mal trazadas que pasan varias veces por la misma colonia, deteniéndose en cada esquina, tiene impactos al entorno. Uno de ellos es la congestión del tráfico y el incremento en la generación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Eso en cuanto a lo que es el movimiento como tal o la logística del residuo, pero también tenemos impactos directos al entorno. La descomposición de la materia orgánica contenida en la basura genera biogás, principalmente metano. El metano es un gas de efecto invernadero que es al menos 5 veces más impactante que el dióxido de carbono. ¿Cuál es un lugar adecuado para colocar un sitio de disposición final? Vaya, ¿un basurero? Algo que hay que tener en cuenta para poder ubicar adecuadamente un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos es que se ubique de acuerdo a la NOM 083 de la Semarnat 2013, donde nos dice que debe de estar alejado por lo menos a 500 metros de las localidades, conformadas por más de 2.500 habitantes. Esta norma hace mucho énfasis en cuerpos de agua, cuerpos naturales, corrientes permanentes, manantiales. También nosotros consideramos a los pozos de extracción de agua, a las zonas de recarga de acuíferos, también a las áreas naturales protegidas. También debe de estar a más de 13 kilómetros de los aeropuertos. Y en Ciudad de México sí tenemos áreas naturales protegidas, ¿no? Y debe de estar alejado de aquellas zonas que presenten fallas o fracturas geológicas para que no se presenten problemas cuando se esté llevando a cabo los trabajos dentro del sitio. Un sitio de disposición final debe contar con caminos de acceso exteriores e interiores, con cercas perimetrales para delimitar su área, con casetas de vigilancia para evitar que ingresen otro tipo de vehículos. También deben de contar con básculas para saber cuál es el ingreso diario, cuántas toneladas diarias ingresan al sitio. Y lo más importante es la gestión que se lleva dentro de estos lugares. Se debe de contar con celdas diarias, que son básicamente excavaciones en el suelo de ciertas dimensiones, donde se deposita la basura, se esparce, posteriormente se compacta con maquinaria y se le coloca un relleno de material. Debe ser un material que evite que se filtre el agua de la lluvia y de esta manera se pueda evitar que se generen más lixiviado. ¿Qué son los lixiviados? Estos ríos oscuros que se generan y fluyen por entre la basura. ¿Y por qué son tan peligrosos? Básicamente un lixiviado proviene de la descomposición de la basura. Este no se generaría si la basura estuviera bien compactada, que tuviera una adecuada cobertura. Pero si hacemos una revoltura, ahí llevamos residuos orgánicos que van a empezar a descomponerse por procesos naturales, ¿no? El calor, la intemperie, los microorganismos, y entonces la mayoría de esta materia orgánica, su contenido también es agua. Entonces, junto con el agua de la lluvia se hace una mezcla y estos líquidos son lo que llamamos lixiviado. Si tenemos solo residuos sólidos urbanos y materia orgánica, pues pensaríamos que no tendría gran cantidad de contaminantes, pero tristemente en estos residuos sólidos urbanos la mayoría de las personas también llegan a depositar pilas o llegan a depositar residuos de manejo especial o residuos peligrosos, y entonces es cuando estos lixiviados se convierten en unos líquidos contaminantes que buscan salir, buscan infiltrarse o buscan una escorrentía natural. A partir de la filtración de agua contaminada con lixiviados, esta puede llegar a tener contacto con los mantos freáticos y contaminar con metales pesados, patógenos, materia orgánica, cambiar el pH del agua y generar impactos negativos. Entre más viejo un lixiviado, presenta una mayor concentración de metales pesados y esto puede afectar directamente al suelo o, en el caso de la agricultura, afectar directamente al crecimiento de las plantas. Justamente para evitar la filtración de lixiviados a los mantos freáticos es necesario colocar una cobertura
ya sea natural o sintética. En este caso natural puede ser a base de un suelo que tenga cierto contenido de arcilla, que sea impermeable y que evite que pasen estos líquidos, o la otra es a partir de la colocación de una geomembrana. Si bien tenemos noticia de la presencia de lixiviados en los mantos freáticos de la Ciudad de México, no se debe a los sitios que utilizan para la disposición final, porque su escurrimiento y filtración no llega hasta ellos, sino a los de otras entidades. El problema de los lixiviados en la Ciudad de México no se ve reflejado en el agua de los acuíferos, porque estas aguas no están llegando hacia el acuífero de la Ciudad de México. O sea, los sitios de disposición final donde deposita la basura Ciudad de México están en Estado de México y pertenecen a otras cuencas. A los chilangos nos gusta barrer nuestra banqueta y echarle la basura al vecino de al lado. Podría ser un problema los tiraderos clandestinos, que ya hemos hablado que son pues miles de sitios de disposición final clandestinos en toda la Ciudad de México. Y como siempre sucede, lo clandestino prolifera y se vuelve un gran problema. Se tienen identificados aproximadamente más de 1000 sitios distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Estos sitios clandestinos es donde se acumula la basura en zonas donde no debería de estar. Puede ser en algunos callejones, puede ser en barrancas, puede ser en zonas donde no se pasa con regularidad. Pero principalmente considero que el problema es, por ejemplo, en la zona poniente, en donde existe todo un sistema de barrancas. En estas zonas, Coajimalpa, por ejemplo, hay una zona de barrancas y hay allí muchas áreas de valor ambiental. Y estas áreas de valor ambiental, como son las barrancas, siempre también son consideradas por la población como lugares escondidos para donde uno puede ir y ellos van y depositan sus residuos. En Ciudad de México llueve al año más de 1000 milímetros de agua en el año y siempre estamos mirando y sabiendo de que estos eventos de lluvia torrenciales causan problemas de inundaciones en la ciudad, ¿no? Y que traen diferentes problemas de movilidad y de vialidades, y se considera que el 80% de estas inundaciones en la Ciudad de México son a causa de la basura mal dispuesta, del taponamiento de las coladeras, del taponamiento del sistema de drenaje de la ciudad. Se está perdiendo la cobertura vegetal en donde debería ser una zona de recarga. Con estos eventos de lluvia, en lugar de convertirse en una zona de recarga, se convierten en una zona de escurrimientos. Es imperativo gestionar o clausurar los tiraderos clandestinos. Pero primero hay que localizarlos, cosa que no es fácil por su cantidad y porque, como su nombre lo indica, operan en la oscuridad. Sin embargo, el gran hermano, Big Brother, siempre observa. Hoy, el equipo de ingeniería del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia sobre Residuos Sólidos Urbanos puede obtener análisis y resultados mucho más rápidamente gracias a la teledetección vía satélite. Actualmente en el equipo de ingeniería del CONACYT desarrollamos un modelo a base de un algoritmo de inteligencia artificial en el cual lo entrenamos para poder enseñarle cómo se ve espectralmente un sitio de disposición final y así identificar aquellos cúmulos de basura que no están identificados oficialmente y poder brindarle esta información a la autoridad para que pueda hacerse cargo de ellos. Para todos los trabajos que el equipo de ingeniería realiza, utilizamos nosotros diferentes herramientas y utilizamos sistemas de información geográfica. Esta información nosotros la obtenemos de fuentes de información oficiales. Por ejemplo, hablamos de información que proporciona INEGI, hablamos de información que proporciona Conavio, hablamos de información que proporciona Conagua, pero también hay otros que no están disponibles y entonces hay que generarlos, hay que generar nuevos productos. Primeramente recurrimos a la plataforma de Google Earth Engine, en la cual a partir de los datos de imágenes satelitales de los sensores Sentinel-2 o Landsat es posible obtener imágenes multiespectrales
es posible enseñarle a nuestro modelo cómo es que se ven las diferentes coberturas de la tierra, ya sea desde la vegetación, cómo se ve el agua espectralmente, el tipo de suelo, la cobertura urbana, pero lo más importante, cómo es que se ve la basura espectralmente. Hablamos de percepción remota, quiere decir que no estamos en el lugar, sino que estamos en un lugar alejado. No son, digamos, definitivos, siempre tenemos resultados preliminares que necesitamos verificar en campo. Ir a aquellos lugares que se identificaron como posibles puntos clandestinos y hacer la validación correspondiente, ¿no? Mediante un recorrido general, e identificar dónde es que se encuentra la basura y de qué tipo es y cuál sería su impacto asociado a las localidades más cercanas, a cuerpos de agua cercanos, pozos de agua, etc. Pero toda esta información no solo sirve para detectar tiraderos clandestinos y su impacto. Y es así como nosotros podemos empezar a hacer algunas recomendaciones de cuáles sitios pueden ser utilizados para disposición final. Los gobiernos municipales, y la Ciudad de México no es la excepción, llegan a consumir el 30% de su presupuesto en la gestión de los residuos. La gestión inadecuada es aquella que no logra contener o controlar la propagación de contaminantes asociados a los residuos. Es decir, cuando la autoridad o el sistema de gestión no es capaz de recolectar el 100% de los residuos que se están generando, ahí hay una deficiencia, porque parte de estos residuos que se generan serán vertidos sin control al entorno, ya sea al medio ambiente urbano o al medio ambiente natural, siendo entonces una fuente de contaminación. Pero que además se puede hacer una recolección separada, por ejemplo, para aprovechar los materiales que pueden ser aprovechados. Una recolección que separe entre orgánicos e inorgánicos, entre orgánicos aprovechables e inorgánicos que no se pueden aprovechar. Sí, el reciclaje está en boca de todos. Lo que perdemos de vista es que para poder reciclar, para poder valorizar nuevamente, necesitamos seguir imprimiendo el sistema de gestión materia y energía. Hablamos de que generamos gran cantidad de residuos que pueden tener valor, que pueden ser, se le llama valorizables, como el vidrio, como el cartón, como el plástico. Pongamos el ejemplo de una botella de PET que es desechada por el consumidor de un refresco. Esa botella tiene que llegar a un punto de recolección, ya sea una planta de transferencia, una planta de separación. Esta botella se tiene que separar, asegurarse que esté limpia, compactarse y transportarse hacia una planta de valorización industrial. Durante este trayecto se sigue consumiendo, se sigue generando carbono a través del dióxido de carbono del transporte. Este proceso incluye lavado de ese material, trituración y un proceso de volver a generar una botella de plástico nuevamente con este material, pues necesita también grandes cantidades de agua. La botella se puede procesar industrialmente, se puede colocar en el mercado como materia prima para elaborar bancas, para elaborar otros materiales de uso como materia prima. Sin embargo, esta botella ya lleva una huella de carbono más amplia. Pensar que podemos mantener nuestro patrón de consumo actual en el que adquirimos y desechamos y que el reciclaje nos va a salvar de este patrón de consumo es un error conceptual. ¿Existe alguna alternativa? ¿Qué podemos hacer con nuestra basura? Nadie quiere ver el cochinero que hacemos. Sin embargo, si la basura estuviera a la vista de todos, tendríamos mayor conciencia. Veríamos lo que estamos haciendo con nuestros recursos naturales, veríamos lo que está sucediendo en la ciudad, cómo se está degradando el ambiente. Que hubiera un relleno sanitario en el centro de la ciudad nos permitiría tomar conciencia y tomar medidas para manejarla de forma apropiada.